Mira, primero nos piden convergencia de la serie de potencias y además, donde converjan, calcular la suma. A ver si somos capaces de hacerlo. Son todos series de potencias, todas centradas en el cero, y lo único que está cambiando es el término en general. Vamos con la primera. Entonces, aquí en el apartado A, lo primero que vamos a hacer es calcular su radio de convergencia. Para hallar el radio de convergencia, podemos usar la fórmula de Hadamard o la fórmula del cociente. En este caso, por ejemplo, como no hay ningún término que sea cero y no está definida a trozos, podemos utilizar, por ejemplo, la fórmula del cociente. Aquí tenemos 1 partido por el radio, nos daría el límite cuando la n tiende a infinito del valor absoluto del a sub n más 1 entre el a sub n, que nos daría entonces el límite cuando la n tiende a infinito de ¿quién? Aquí tendríamos arriba un menos 1 elevado, como en vez de n tengo n más 1 y le resto 1, pues me queda elevado a n, todo eso dividido entre esta n se convierte en un n más 1 y este n más 1 se convierte en un n más 2. Todo eso dividido entre el término a sub n, que sería el menos 1 elevado a n menos 1, y dividido entre n por n más 1. Con el valor absoluto lo que puedo hacer es eliminar el menos 1 y el menos 1. Además aquí tengo un n más 1 que se me simplifica con este término n más 1, y al final ¿qué nos queda? El límite, cuando la n tiende a infinito, esta n pasa multiplicando, n dividido entre este n más 2, como los dos son polinomios de grado 1, el cociente de los coeficientes líderes, y nos queda 1. Si una parte por r es igual a 1, lo que sacamos entonces es que la r también vale 1. Es decir, de momento, el intervalo de convergencia es i igual al abierto menos 1 y abierto en 1. Me faltaría ver qué pasa en los extremos, ¿verdad? Mm. Venga, pues vamos a ver si en los extremos también funciona la cosa bien. ¿Qué tenemos? Por un lado, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si la x sub 0 vale menos 1? Que entonces nos quedaría la serie numérica sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del término a sub n, que es menos 1 elevado a n menos 1 entre n por n más 1 por, ahora viene la x elevado a n, que sería otra vez un menos 1 elevado a n, ¿verdad? Pero menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n es menos 1 elevado a 2n. Menos 1 elevado a 2n, menos 1 al cuadrado, que es 1, todo eso elevado a n, o sea que aquí nos queda este menos, y tenemos aquí menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n por n más 1, ¿verdad? Pero esta serie es convergente. Es que tiene un menos fuera, bueno, no pasa nada, porque la serie con sin el menos se comporta como la serie de 1 partido n cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito, que sabemos que es convergente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en x igual a menos 1 hay convergencia. De forma muy similar, cuando nosotros ahora estudiamos qué pasa en el punto x sub 0 igual a 1, a la serie que nos quedaría sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito del menos 1 elevado a n menos 1, todo eso dividido entre n por n más 1. ¿Y esta serie es una serie de qué tipo? Una serie alternada.
Entonces vemos fácilmente que esta serie alternada converge simplemente aquí aplicando el criterio de Leibniz. Muy bien, por lo tanto, eso nos dice que en el x igual a 1 también hay convergencia. A lo que queremos hacer es, sabiendo que el intervalo de convergencia es todo el intervalo cerrado menos 1, 1, es decir, que en el apartado A ya sabemos que el intervalo de convergencia es el intervalo I igual al menos 1 cerrado y el 1 cerrado. Nos gustaría calcular la suma, ¿verdad? Es decir, queremos hallar S de X tal que nuestra función S de X sea igual al sumatorio desde n igual a 1 a infinito del menos 1 elevado a n menos 1 entre n por n más 1 y todo eso por x elevado a n. ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿Alguna idea que podamos tener? Vamos a intentar ajustar esta serie un poquito. Porque claro, uno puede decir, yo sé que las series las puedo derivar e integrar término a término, ¿verdad? Dice, bueno, pues si derivo, así consigo que se me vaya esta n dividiendo. Pero entonces aquí me queda un n más 1 dividiendo. Bueno, y si integro se me va la n, pero entonces me sigue quedando el n más 1. ¿Cómo consigo quitarme primero el n más 1? Para eso tendría que tener aquí una x elevado a n más 1, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué tengo que hacer yo para conseguir la x elevado a n más 1? Multiplicar por x, ¿no? Es decir, si esta igualdad fuese cierta, también es cierto que, ojo, porque aquí entonces tengo que indicar que la x como tiene que ser distinta de 0, ¿verdad? Porque yo puedo multiplicar toda la ecuación por x y decir, entonces también es cierto que x que multiplica sx es igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de ¿quién? Del menos 1 elevado a n menos 1 de, aquí tendríamos ¿quién? El x elevado a n más 1 dividido entre n por n más 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces quién sería esta función que tenemos aquí, ¿verdad? A ver qué podemos sacar. Porque ya sé que esta suma, lo que valga esto, será precisamente x por s de x, la que yo estoy buscando. Es decir, llamamos ahora f mayúscula de x a esta suma, es decir, f mayúscula de x es el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del menos 1 elevado a n menos 1 por el x elevado a n más 1 dividido entre el n por el n más 1. Lo que queremos aplicar nosotros son básicamente dos herramientas. O bien quiero intentar aplicar la derivación término a término, o bien quiero intentar aplicar la integración término a término. Esas son las dos herramientas que siempre quiero usar, ¿de acuerdo? Entonces aquí uno puede decir, bueno, ¿qué busco exactamente? Como tengo ahora una potencia n más 1, yo podría derivar, ¿verdad? Y decir, pues entonces, si yo derivo esta función término a término, ¿qué me daría? Que mi f' de x
sería igual a ¿quién? Al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. Aquí aparece un menos 1 elevado a n menos 1 por un x elevado a n. El exponente baja multiplicando n más 1 y todo eso dividido entre n por n más 1, ¿verdad? O sea que lo primero que saco es que se me simplifica el n más 1 con el n más 1 y esto ya me queda sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de ¿quién? De menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica x elevado a n, todo eso dividido entre n. ¿Me suena a mí de algo esta serie? Hay un par de series que yo más o menos podía intentar conocer, ¿verdad? Hay una que tengo que saberme seguro, que ¿cuál es? La geométrica, ¿verdad? Y es que si yo cogía el sumatorio desde n igual a 1, o bueno, a 0, hasta infinito, de t elevado a n, ¿eso cuánto sumaba? Primer término, 1 Todo. entre 1 menos la razón, ¿verdad? Sí. Hombre, que también lo puedo modificar y decir, si en lugar de eso cojo un sumatorio, pero desde n igual a 1 hasta infinito, entonces ¿quién me quedaría? El primer término ahora sería el t dividido entre el 1 menos t. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Pero relacionado con esta primera, si yo calculo la integral de todo esto, ¿quién me queda? Cuando yo integro aquí, me quedaba menos el logaritmo del 1 menos t, ¿verdad? Sí. Y cuando integraba aquí a la derecha, ¿qué me quedaba? Un sumatorio. Sí, es verdad que aparecía t elevado a n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Pero cuando luego lo ajustaba y en vez de empezar la n igual a 0, lo que hacía era que podía empezar en n igual a 1 y así lo escribía como t elevado a n entre n, ¿verdad? Básicamente todo de la serie geométrica. Y ahí puedo derivar o integrar, ¿verdad? Si integro me queda un logaritmo. Esto se parece mucho a esto de aquí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que aquí no aparece un menos 1 elevado a n menos 1. Eso no está. Pero puedo ajustarlo. Porque, ¿qué me quedaría? Primero, este menos 1 elevado a n menos 1 lo voy a escribir como un menos 1 que multiplica a un menos 1 elevado a n. No, oye, es que eso es menos 1 elevado a n más 1. ¿Qué más da? Da igual. El menos 1 es el único elemento que te da igual, bueno, junto con el 1, que te da igual que lo pongas elevado a menos o que lo pongas elevado a más. Porque dividir entre menos 1 o multiplicar por menos 1 es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces eso no afecta en nada. Decimos, vale. Una vez que tenemos esto, el menos lo saco para afuera y escribo menos sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. Y aquí que escribo junto a la potencia, porque si tengo menos 1 elevado a n y x elevado a n, lo puedo escribir como menos 1 por x, o sea, menos x, todo eso elevado a n, ¿verdad? Y todo ello dividido entre n. Y decimos, entonces ahora esto que me suena a que la t cuánto vale precisamente menos x, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, aquí que tenemos, tenemos que esto es precisamente el logaritmo de quién? De 1 más x. Y este menos se simplifica con este menos y se convierte en más, ¿verdad? Mira qué bien, porque ya tengo entonces que, ojo, la función derivada es el logaritmo de 1 más x. Pero en realidad, ¿quién era esta f mayúscula de x? Esta f mayúscula de x era este producto de x por s de x, ¿cierto? Sí. Entonces yo tengo que sacar todavía quién es s de x, porque era lo que me pedían a mí. Hombre, primero puedo intentar hallar quién sería la f. Entonces, como sé que la f' es la derivada, vamos a sacar quién es la f. Es decir, ya sabemos que f' de x es igual al logaritmo de 1 más x. ¿Y esto cuándo era válido? Era válido siempre que
la x fuese distinta de 0, ¿verdad? Porque por este proceso hemos multiplicado aquí por una x y entonces eso funcionaba si no multiplicaba por 0, porque si multiplico por 0 me cargo la ecuación, ¿vale? Por lo que ahora vamos a sacar quién sería la f. Ah, pues yo a una primitiva, ¿verdad? La f de x sería la integral del logaritmo de 1 más x. Bueno, que esto es relativamente sencillo porque lo que sacamos aquí es integración por partes. La u es igual al logaritmo del 1 más x. El diferencial de u es igual a 1 entre 1 más x diferencial de x. El diferencial de v es el diferencial de x. Y entonces nos queda que la v es una x. Si nos queda u por v, que sería x por el logaritmo de 1 más x, menos la integral de v diferencial de u, que sería x entre 1 más x diferencial de x. Que de nuevo lo que podemos hacer es ajustar esta integral para decir, oye, es que en verdad x entre 1 más x, yo lo puedo escribir como 1 más x menos 1 entre 1 más x. Y así todo eso me queda 1 más x entre 1 más x es 1, menos 1 partido 1 más x. Entonces cuando integro, cuidado porque aquí hay un menos, me quedaría x por el logaritmo de 1 más x. Luego vendría menos la integral de 1, que sería menos x, menos, con este menos se convierte en más, la integral del logaritmo, o sea, la integral de 1 partido 1 más x. Es verdad que formalmente yo debería poner el valor absoluto. Pero, como estamos en el x, todo esto sería para x que está en intervalo abierto en menos 1, abierto en 1, con x distinto de 0, en esos puntos 1 más x siempre es positivo, por lo tanto puedo eliminar el valor absoluto. Y como esto es una integral indefinida, al final tengo que añadir mi constante c, ¿vale? Que si quiero puedo ajustar esto un poquito y decir, bueno, como tengo aquí logaritmo y logaritmo, lo saco factor común y así me queda 1 más x, que multiplica al logaritmo de 1 más x, resto x y sumo la constante c. Hombre, me falta ver cuánto vale esta constante, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver cuánto vale esa constante? Eso Porque lo que hemos obtenido ahora es que esta f de x, ¿quién es en realidad? Esta f de x era la x por s de x. O lo que es lo mismo, esta f de x, lo que hemos visto era esta suma que teníamos aquí, ¿verdad? Sí. Y en esta suma, ¿hay algún valor que yo pueda estudiar como suma independiente de forma sencilla? Sí, ¿verdad? ¿Cuál? El 0. ¿Cierto? Entonces, sí. Es decir, que aquí, para esta suma sí que puedo quitar que la x sea distinto de 0. Pero vemos cuánto vale la constante c. Porque si yo calculo f de 0, que f de 0 va a ser ese sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del menos 1 elevado a n menos 1 por el 0 elevado a n dividido n, entre n. Esto también, obviamente, vale 0, ¿verdad? Pero también vale ¿cuánto? Vale c, ¿verdad? Pues aquí 1 más 0 es 1, logaritmo de 1 es 0, menos 0 fuera, y c, pues la c vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo ya saco es que la x por s de x, ¿cuánto vale? Eso era mi función que habíamos llamado f de x, ¿verdad? Entonces, esta igualdad de aquí, entre x s de x con la f, es cierta si la x es distinta de 0. Esta intermedia. Pero yo sí he obtenido que la f de x vale esta función que es 1 más x por el logaritmo de 1 más x menos x
Esto sí es cierto para todo x. O sea, para todo x del intervalo menos 1, 1. Lo que pasa es que no puedo decir que x, s de x valga esto para todos los x, sino que tengo que eliminar el x igual a 0. Precisamente porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, pues yo divido, ¿verdad? Y la s de x, ¿cuánto vale? Paso la x dividiendo y nos quedaría 1 más x entre x por el logaritmo de 1 más x menos 1, ¿cierto? Pero esto de nuevo vale para x distinto de 0. Es decir, que de momento, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que la s de x vale esa función que era 1 más x entre x por el logaritmo de 1 más x menos 1 si la x pertenecía al intervalo menos 1, 1 con x distinto de 0, ¿verdad? Entonces nos faltan tres valores, nos falta ver, oye, ¿qué pasa si la x vale menos 1? ¿Qué pasa si la x vale 0? ¿Y qué pasa si la x vale 1, verdad? Porque sabemos que en esos tres puntos la serie es convergente. Entonces tiene que tener algún valor. Hombre, para el caso 0, sencillo, ¿verdad? Porque para el caso 0, directamente, si x igual a 0, entonces, ¿cuánto vale el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del a sub n por 0 elevado a n? 0, ¿verdad? Vale, es que entonces ahí la serie vale 0. Bien. O sea, la serie de potencias, siempre que la sumes en el centro de su radio de convergencia, vale 0. Perfecto. Venga. ¿Y qué pasa ahora en estos puntos? Si x igual a menos 1 o si la x igual a 1. Ahí yo sé que la serie es convergente. Entonces, ¿qué utilizo? Teorema de Abel. Es decir, si x igual a menos 1, lo que vale la s en el punto menos 1 es precisamente el límite cuando la x tiende al menos 1. Si quiero ser muy formal, por la derecha, de la función s de x, que sería el límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha de la función 1 más x entre x por el logaritmo de 1 más x menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale este límite? Es que la x dividiendo no afecta, porque eso se convierte en un menos 1. Pero el logaritmo de 1 más x es el logaritmo de 1 menos 1, que es el logaritmo de 0. Y eso tiende a menos infinito. Pero aquí delante tienes 1 más x, que es 1 menos 1, que es 0. Y 0 por infinito, eso es una indeterminación. Pero 1 más x es una potencia, un polinomio o una potencia, ¿verdad? Y el logaritmo pierde frente a la potencia, ¿verdad? Por lo tanto, esta potencia por el logaritmo, ¿a qué tiende? A lo que diga la potencia. Si la potencia tiende a 0, todo tiende a 0, ¿verdad? Y luego tengo este menos 1 restando, o sea que me sale menos 1. Porque todo esto de aquí tiende a 0. Por lo tanto, en el menos 1 nos sale que el límite vale menos 1. Y por último, decimos, bueno, ¿y qué pasa en el punto x igual a 1? Pues que igual, si la x es igual a 1, teorema de Abel, como es serie convergente, puedo calcular s de 1 como el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda, si quiero ser formal, de s de x. Bueno, que aquí es más sencillo, ¿verdad? Pues aquí resulta que la función es continua. Entonces esto es simplemente 1 más 1, 2, entre 1, 2, logaritmo de 2, o sea que nos queda dos veces el logaritmo de 2 menos 1. Que bien puede decir aquí, escribo dos veces el logaritmo de 2
menos 1. O bien si quieres, como la función es continua, puedes meter toda esta parte aquí dentro y entonces decir que esto es en menos 1 abierto, 1 cerrado. Lo mismo es, ¿de acuerdo? O lo pones aparte y dices, ¿para qué lo voy a poner aparte? Para eso lo pongo aquí si ya sé que lo estoy englobando. Y así tengo calculada mi función suma. ¿Se entiende? Sí. Vale, vamos a hacer ahora uno un poquito distinto, que sería el b, ¿vale? Entonces, en el b, choca un poco porque ¿cuál es la serie que yo tengo? Es decir, tenemos que estudiar la serie sumatorio desde n igual a 1 a infinito del 3n cuadrado menos n más 1, todo eso que multiplica un x elevado a n, ¿verdad? Si no hubiese un x elevado a n, si esto fuese la serie de 3n cuadrado menos n más 1, una serie numérica, entonces, ¿qué nos decía el teorema fundamental de serie? Que si el término general no tendía a cero, entonces la serie no era convergente. Y obviamente este 3n cuadrado menos n más 1 tiende a infinito. Pero la cosa cambia drásticamente porque esto no es una serie numérica, es una serie de potencia. Entonces, aunque este término general de la serie de potencia vaya a infinito, eso no implica que la serie vaya a diverger. Aunque nos choque un poco. Sino que es posible que haya convergencia. ¿Cómo lo hacemos? Como serie de potencia, estudio el radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia sería... ¿Qué quieres hacer? ¿Hadamard o cociente? Además, Venga, entonces aquí tenemos el límite superior cuando la n tiende a infinito. ¿De quién? De la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Aquí nos queda el límite superior cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto. Y aquí tendríamos un 3n cuadrado menos, menos n más 1. Que si uno quiere, uno puede decir, bueno, para empezar esto se convierte en el límite, porque esta sucesión tiene límite, no hace falta poner ya límite superior. Si quiero, puedo sacar la potencia mayor grado, factor común, y entonces me quedaría aquí un 1 partido n al cuadrado, que multiplica aquí el valor absoluto de 3 menos 1 partido por n, más 1 partido n al cuadrado. Y a todo eso le estoy haciendo la raíz enésima. Pero claro, esta parte que tiende aquí, ¿a qué tiende? Tiende a 3. Aquí nos queda 3 entre n cuadrado, la raíz enésima de 3, la raíz enésima de n cuadrado. ¿A qué tiende todo esto? A 1, ¿verdad? vale. Entonces, vamos, que le puedes ver diciendo, si esto hubiese estado en el denominador, ¿verdad? Que hubiésemos dicho, raíz enésima de un polinomio tiende a 1, ¿verdad? Lo mismo es, lo que pasa que está ahora en el numerador. Entonces, todo esto tiende precisamente a 1. Como tiende precisamente a 1, podemos sacar cuál sería nuestro radio de convergencia, ¿verdad? Es decir, que este radio de convergencia es el 1. ¿Eso qué significa? Si 1 partido por r es igual a 1, es que entonces deduzco que la r ¿cuánto vale también? 1, ¿verdad? Y entonces, de momento, mi media de siempre, ¿qué pasa? Que el intervalo de convergencia sería igual al menos 1 abierto, 1 cerrado, ¿verdad? ¿Y aquí qué va a pasar? Además, en los extremos
no hay convergencia. ¿Por qué? Porque una vez sería la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del 3n cuadrado menos n más 1, ¿verdad? Sí. Y esta serie numérica, el término general tiende a infinito y luego la serie no puede converger, ¿verdad? O cuando sea en el menos 1 tengo la serie desde n igual a 1 hasta infinito del 3n cuadrado menos n más 1 y todo eso elevado a menos 1 multiplicado por menos 1 elevado a n. Que sí que es una serie alternada, pero el término general sigue sin tender a cero. Entonces el criterio de Dirichlet me dice que no hay convergencia uniforme, ¿verdad? Perdón, que no hay convergencia de la serie. Por lo tanto, en ambos casos, en los extremos la serie no converge, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, sabiendo que converge en el intervalo menos 1, 1, ¿cómo puedo calcular yo ese radio de convergencia? Perdón, esa función suma a la que tiende. Hay dos modos. Modo número 1, pensando con las series que nosotros hemos visto. Modo número 2, razonamiento completamente general que uno debería haber visto de este tipo de series. Porque estas series tienen un nombre. Y es que cuando tenemos una serie de la forma sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de un polinomio p sub n por un cierto a elevado a n, con a una constante, me da igual a que x, pero lo pongo así para que se vea que son series numéricas, ¿de acuerdo? Se llaman series aritmético-geométricas. Esto sería con a perteneciente a R, bueno, en este caso realmente al intervalo menos 1, 1 y p polinomio. Entonces, vamos a ver cómo se hacen estas sumas. Vamos a ver un par de casos. Porque, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos la suma de una serie geométrica, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo cojo el sumatorio desde... Mira, vamos a poner en vez de R, o sea, en vez de A, voy a poner R, para que se vea que es la razón. R. Y que por eso se llaman aritmético-geométricas por ese término R, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de r elevado a n, ¿cuánto vale esa suma? Primer término r entre 1 menos la razón, ¿verdad? Sí. ¿Has visto alguna vez por qué esa es la fórmula? ¿O simplemente te han dicho, esta es la fórmula y ya está? Lo segundo. Vale. Vamos a ver por qué esa es la fórmula, porque ese es el truco fundamental para estudiar otro tipo de funciones similares, como la que tenemos en este ejercicio. Y es importante que sepamos hacer esta construcción. Si yo quiero estudiar la convergencia de una serie, formalmente, ¿qué he aprendido? He aprendido que las series son sucesiones de funciones, ¿verdad? Donde las funciones, ¿quiénes son? Son precisamente las sumas parciales. Es que aquí no tienes una serie de funciones, tienes una serie numérica. Vale, no pasa nada. Es que para estudiar yo la convergencia de una serie numérica, en realidad tendría que calcular la sucesión real de las sumas parciales. Entonces, ¿quiénes son las sumas parciales? Las sumas parciales hemos visto que serían para esta suma, ¿no? Vamos a poner aquí la serie geométrica. Y vamos a ver cómo calculamos la suma de la serie geométrica. Yo tendría que calcular las sumas parciales, ¿verdad? Las S sub n mayúscula. ¿Que eso quién sería? Sería, bueno, el primer término, ¿verdad? El R, más segundo, que sería R al cuadrado, más el R al cubo, más, y así voy sumando hasta que llego al R elevado a n mayúscula menos 1
más el R mayúscula elevado a n, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo esta suma la multiplico por la razón R? Que entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí tendríamos un término R al cuadrado, ¿verdad? Y aquí que tendría un término R al cubo, y este sería un término R a la cuarta, más este ahora se convertiría en un término R elevado a n, y este sería un término R elevado a n mayúscula más 1. Pero entonces, cuando yo sumo estas dos ecuaciones y en vez de sumarlas lo que hago, a una le resto la otra, ¿verdad? ¿Qué pasa si a la de arriba S sub n le resto la de abajo? R por S sub n. Que entonces tenemos que este R al cuadrado se me simplifica con este R al cuadrado, y este R al cubo con este R al cubo, y este R a la cuarta con el R a la cuarta de aquí, y el R elevado a n menos 1 con el que aparece aquí, y el R elevado a n con este R elevado a n. Y solo quedan dos términos, ¿verdad? Claro. Esta R y este R elevado a n más 1. Entonces esto sería R menos R elevado a n más 1. Pero de aquí yo puedo sacar el S sub n factor común, ¿verdad? Esto es S sub n que multiplica a 1 menos R. O sea que de aquí sacamos que la suma de los n primeros términos de una serie geométrica, ¿quién es? El primer término, R, menos el último término, que es R elevado a n, por la razón, más 1, dividido entre 1 menos la razón. Anda, de ahí la fórmula. Pero es que entonces, cuando yo tomo límite, cuando la n tiende a infinito, ¿quién es esta S sub n? Es la suma, ¿verdad? La suma S que hemos denotado como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del R elevado a n, ¿cierto? ¿Pero cuánto vale eso? Toma límite aquí. Es que la R es algo que en valor absoluto es más chico que 1. Entonces, ¿cuánto tiende esto cuando el exponente tiende a infinito? A 0, ¿no? ¿Y qué nos queda? R entre 1 menos R, ¿verdad? Ah, mira qué bien. Por eso la fórmula de la serie geométrica es esta. ¿Se entiende? Ahora, este razonamiento vamos a hacerlo para una serie geométrica modificada, que son las series aritmético-geométricas. Es decir, cuando tenemos polinomios. Pero aquí como mucho llego hasta polinomio de grado 2, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué pasaría. En lugar de hacerlo de golpe, vamos a hacerlo término a término. Es decir, veamos ahora cómo sumar la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por r elevado a n. ¿Vale? Una sencilla. Uno dice, bueno, igual, ¿no? Yo cojo la serie de sumas parciales y aquí ¿qué nos quedaría? Primer término, 1 por r. Segundo término, 2 por r al cuadrado. Luego, 3 por r al cubo. Y así eso, sigo sumando, ¿verdad? Hasta que llego al n menos 1 por el r elevado al n menos 1 más el n por el r elevado a n. Vamos a hacer la misma idea de multiplicar r por s sub n. A la diferencia es que me queda 1 por r al cuadrado. Y aquí vendría un 2 veces r al cubo. Y aquí vendría un 3 veces r a la cuarta. Y así sigo hasta que nos llega a un n menos 1 r elevado a n. Y un último término que sería el n por el r elevado a n más 1, ¿verdad? Y cuando resto, a la de arriba y la resto a la de abajo. Bueno, esto vuelve a ser lo mismo. La S sub n sale el factor común que multiplica al 1 menos R, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué me queda? No hay ninguna R abajo, ¿verdad? Entonces lo dejo como R. Pero si a 2R cuadrado le resto un R cuadrado, ¿qué me queda? Un R al cuadrado. Y si a 3R cubo le resto 2R cubo, ¿qué me queda? Un R cubo. Y si a 4R cuarta le resto 3R cuarta, ¿qué me queda? Una R cuarta. Y si a este de aquí voy sumando así, ¿verdad? Hasta que llego a los últimos términos, que sería, si a n veces r elevado a n le resto una vez menos, me queda un r elevado a n. Y este último término, que me aparece restando, sería n veces el r elevado a n más 1, ¿cierto? Pero entonces,
cuando yo tomo límite, aquí que nos fijamos es que esto ¿quién es? Esto es la suma parcial de una serie geométrica, ¿verdad? Mm. Y esa la acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo límite, cuando la n mayúscula tiene infinito, esta suma s, que sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del n veces r elevado a n, ¿cuánto nos queda? Toda esta suma, ¿vale? Primer término, r entre 1 menos la razón, ¿verdad? Pero como aquí hay otro 1 menos r que pasa dividiendo, aquí aparece 1 menos r elevado al cuadrado. Y este término es que la n tiene infinito ya, pero tienes una exponencial, ¿verdad? Que tiende a cero, porque la r es más chica que 1 en valor absoluto. Vale, pues entonces esta parte desaparece y nos queda simplemente la serie geométrica. Entonces esta es la fórmula que tengo yo para la serie aritmético-geométrica cuando el polinomio es la n. Entonces, de momento, ¿qué hemos obtenido? De momento hemos obtenido que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la geométrica r elevado a n vale r, ¿no? R entre 1 menos r, ¿verdad? Y cuando cojo el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n r elevado a n, ¿eso cuánto vale? R entre 1 menos r elevado al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver, por último, cómo sumar el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado r elevado a n. ¿Qué pasa cuando ahora la n ya no está elevada a 1 sino elevada al cuadrado? ¿Vale? Hacemos lo mismo. ¿Cuáles son las sumas parciales? S mayúscula su n, que sería ¿quién? 1 al cuadrado r más 2 al cuadrado r cuadrado más 3 al cuadrado r cubo más punto suspensivo n menos 1 al cuadrado r elevado a n menos 1 más n al cuadrado r elevado a n. ¿Y qué vamos a hacer? Igual, vamos a multiplicar por r y vamos a restar. Aquí me quedaría 1 al cuadrado por r al cuadrado más 2 al cuadrado por r al cubo más 3 al cuadrado por r a la cuarta más n menos 1 por el r elevado a n más n al cuadrado por el r elevado a n más 1. Y restamos. Y entonces aquí ¿qué me queda? Aquí me queda s sub n que multiplica el 1 menos r, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? No hay r, ¿verdad? Entonces la dejo como r. Y el término r al cuadrado, si te fijas aquí que aparece 2 al cuadrado 4 menos 1 sería 3r al cuadrado, ¿verdad? Y el r al cubo sería 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 menos 4, 5r al cubo, ¿no? Y el r al cuadrado sería 4 al cuadrado sería 16, r al cuadrado 9, 16 menos 9, 7r a la cuarta, ¿verdad? Más, Mm. si nos fijamos en el término r elevado a n que tienes un n al cuadrado, ¿verdad? Que le restas el n menos 1 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale esto? N al cuadrado menos 2n más 1, ¿verdad? O sea que aquí ¿quién te queda? Te queda menos con menos 2n más 1 con menos 1, r elevado a n. Y luego este último término que es el menos n cuadrado r elevado a n más 1. ¿Vale? Dice, y casi porque aquí todavía no consigo ver esto, ¿verdad? Pero
vamos a llamar, o vamos a hacer, coger todo esto y multiplicar otra vez. Es decir, tú dices, llama esto ahora, por ejemplo, h sub n. Y va a multiplicar r por la suma h sub n. A ver qué pasa. Bueno, que aquí te queda r por r al cuadrado. Aquí sería más 3 r al cubo, ¿verdad? Y aquí sería más 5 r a la cuarta. Y aquí sería más 7 r a la quinta. Más punto suspensivo. Aquí que nos queda entonces. Hasta que llegamos al 2n menos 1, ¿verdad? Y tendríamos aquí el r elevado al n más 1 menos, aquí tendría n al cuadrado r elevado a n más 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo resto estas ecuaciones ahora? Que cuando resto, ¿qué obtenemos? Si hacemos lo mismo, ¿eh? Si decimos a este h sub n le voy a restar r veces el h sub n, ¿vale? Aquí dice, mira, hay una r que está suelta, ¿verdad? La dejo como r. Y tengo un 3r cuadrado que ¿qué le pasa? Que le resto, ¿quién? R al cuadrado. Entonces, ¿cuánto queda? Queda 2r al cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero aquí hay un 5r cubo, que le resto 3r cubo. Entonces, ¿cómo queda? 2r cubo, ¿verdad? Vale, pues puedo poner el 2 factor común que multiplica también a más r cubo, ¿cierto? Pues luego tengo un r a la cuarta, que sería 7r a la cuarta menos 5r a la cuarta, ¿cuánto queda? No, 2r a la cuarta, ¿verdad? Y así hasta que llegamos a todos estos términos, excepto este de aquí, que sería al término r elevado a n, ¿qué le pasa? Que le resto el anterior, que sería 2n menos 3, y entonces menos 1 menos menos 3 sería 2. O sea que nos queda más r, 2 veces r elevado a n. Luego tienes este término. Vale, que este término lo puedes juntar con este, ¿verdad? Es decir, bueno, esto en verdad sería un n al cuadrado menos 2n más 1. ¿Cómo te queda? Dice, bueno, sí, te queda como más menos n al cuadrado menos 2n más 1, todo eso que multiplica el r elevado a n más 1, y este que pasa a estar sumando más n al cuadrado que multiplica el r elevado a n más 2, ¿verdad? sí. Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto es casi una serie geométrica, ¿verdad? Sí. Es decir, esto es una serie geométrica, solo que no empieza en el primer término, ¿verdad? Sino que empieza en el segundo. Yo también puedo calcular la suma, ¿cierto? Mm. Geométrica. Y toda esta parte que tienes aquí, ¿te importa? No te importa, ¿verdad? Porque esto a qué tiende. Tiende a 0, porque tienes la exponencial r elevado a n más 1 y esta exponencial r elevado a n menos 2 se va a cargar los polinomios que tiene delante multiplicando. Oye, ¿y este término quién era? Porque hemos visto que esto es sacar la h sub n, factor común, ¿verdad? Que multiplica el 1 menos r. Pero la h sub n ya era la s sub n por un 1 menos r, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos esta suma y tomamos el límite, ¿qué nos queda? Que esta s, que es el límite de la s sub n cuando la n tiene infinito, está multiplicada por 1 menos r al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar todo esto? Si quieres, esto lo puedes escribir también como 2r menos r, y así metes este 2r aquí dentro de tu serie geométrica, ¿vale? Y simplemente tienes un menos r restando, es decir, que lo escribirías como 2 veces la suma geométrica, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la suma geométrica? ¿Vale? Uy, ¿vale? R entre 1 menos r, ¿verdad? Pero aparte hay un término 1 menos r al cuadrado que pasa dividiendo. Pues entonces todo esto está elevado al cubo, ¿cierto? Y luego está este término menos r, que sería pues el menos r que le hago. Lo divido entre
1 menos r al cuadrado. Pues aquí tengo mi suma. ¿Se entiende? Sí. Vale, es decir, ya tengo las tres sumas. Entonces ya puedo irme a calcular esta suma que tenía aquí inicialmente. Es decir, sabemos que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de r elevado a n lo hemos calculado como r entre 1 menos r. Y hemos visto que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del n r elevado a n lo hemos calculado como r entre 1 menos r al cuadrado. Y que el sumatorio desde el n igual a 1 hasta el infinito del n al cuadrado r elevado a n lo hemos calculado como 2r entre 1 menos r al cubo menos r entre el 1 menos r al cuadrado. Que si quiero, ¿qué cosas puedo sacar factor común? Puedo sacar factor común una r, aquí abajo un 1 menos r al cuadrado, que multiplica aquí arriba a un 2 partido 1 menos r, y aquí a un menos 1, ¿verdad? Y si quiero, veo que todo esto sería una única fracción que es 1 menos r, 2 menos 1 más r, ¿verdad? ¿Y cuánto queda este término? Queda 1 más r, ¿verdad? Entre 1 menos r. O sea que todo esto lo podría simplificar como 2 veces 1 más r entre 1 menos r al cubo. Si lo quiero poner así como una única fracción, ¿vale? Venga, entonces ya puedo irme a mi suma, porque yo quería calcular la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 3n al cuadrado menos n más 1. Todo eso multiplicado por x elevado a n. Y entonces vamos a decir, voy a escribir esto como 3 veces el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado por x elevado a n menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n por x elevado a n más una vez, es decir, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a n. La pregunta es, ¿esto lo puedo hacer? ¿Yo puedo tener una suma infinita y separarla en la suma de tres sumas infinitas? ¿Cuándo es cierto este paso? Porque no siempre es cierto. Este paso podemos hacerlo si cada una de las sumas por separado es convergente. Entonces, como es el caso, ¿verdad? Porque hemos visto que esta suma converge y vale esto, y esta suma converge y vale esto, y esta suma converge y vale esto. Entonces, como cada suma por separado es convergente, podemos separar la suma en tres sumas. Y entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esto sería, ahora ya nos vamos a las fórmulas que hemos obtenido, ¿verdad? Pues esto sería 3 veces y aquí en quién aparece. En vez de con una R, con una X. Pues sería 2, 1 más X, todo eso entre el 1 menos X al cubo, menos, y aquí quién aparece, la X, entre 1 menos X al cuadrado, y aquí aparece más la X entre el 1 menos X. ¿Qué me dice? ¿Es que lo quiero poner todo como una fracción? Bueno, pues ya simplemente tendríamos que decir, ¿esto qué sería? Sería aquí 6 veces 1 más X. Aquí vendría una X que multiplica al 1 menos X.
ya que aparecería más una x que multiplica al 1 menos x al cuadrado, y todo eso está dividido entre el 1 menos x al cubo. Que si desarrollamos, aquí tendría un 6 más 6x, aquí tendría un x menos x cuadrado, y aquí tendría un... Este al cuadrado sería un x al cubo luego, un menos 2x con este sería un menos 2x cuadrado, y luego el término independiente más 1 sería más una x. O sea que todo al final que nos queda término en x al cubo tendría un x al cubo, así se me va este. Término de x cuadrado, ojo porque aquí tengo menos con menos sería más, x cuadrado menos 2x cuadrado sería un menos x al cuadrado, y así se me va este y este. Término en x, pues aquí tendría una x menos con este menos una x se me va, y aquí tengo más 6x. Y por último, término independiente, me queda este más 6. Y todo eso dividido entre el 1 menos x al cubo. ¿De acuerdo? Mm. ¿Se entiende? Bien, 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 bien. Sí, pero más o menos. A ver, esto es un poquito muchas cuentas que hay que hacer, ¿verdad? Pero es un proceso para calcular estos límites que tenemos aquí. ¿Se entiende? Bueno, que es verdad que a lo mejor no es tan fácil como aparenta, pero al menos aprendemos a hacer estas cuentas. ¿Vale? Sí. Bien. Aquí está todo bien. Aquí sería el 2r, el 1 menos r al cubo. Aquí hemos sacado 1 menos r al cuadrado. Aquí me queda este, exactamente. Aquí me queda un 2, 1 menos r, este. Vale. Bien. Molto bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos nuestra suma. Ya lo hemos calculado. Que sepamos cuál es el proceso. Otra forma sería utilizar directamente la fórmula de la serie geométrica e intentar derivar eso de esa serie geométrica. Es decir, la otra opción, porque yo no te recomiendo que te aprendas esa fórmula de memoria, sino que aprendas el proceso de cómo se deducen esas fórmulas. Entonces, otra opción es partir de la serie geométrica. Es decir, bueno, yo tengo la serie geométrica que sería ¿cuál? 1 entre 1 menos x, ¿cuánto vale? ¿Vale? El sumatorio. Bueno, vamos a poner aquí la x, ¿vale? Pongo la x para decir, esto es el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito ¿de quién? De x elevado a n, ¿cierto? Entonces, derivando, ¿qué obtenemos? Si derivo la parte de la izquierda, es un cociente, ¿vale? Sería el 1 por el 1 menos x, menos el x por la derivada de lo de abajo, que sería un menos 1, ¿cierto? Todo eso dividido entre el 1 menos x al cuadrado. ¿Y qué nos queda entonces? Menos x fuera, ¿verdad? Con esta x se me simplifica, que me queda 1 entre 1 menos x todo eso al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y eso es igual a, derivo aquí y nos quedaría el sumatorio desde n igual, ahora veo hasta cuándo, aquí aparece n x elevado a n menos 1. Entonces, si esta potencia donde empieza en x elevado a 1, ¿verdad? Cuando derivo es término 0, entonces tiene que empezar también en 1, ¿cierto? ¿Vale? Que esto es lo mismo que ¿quién? X elevado a n menos 1 es x elevado a n entre x, ¿verdad? Entonces esta x la puedo pasar multiplicando y decir, ¿qué obtenemos así? Que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n x elevado a n menos 1, x elevado a n, ¿cuánto vale? Vale x entre 1 menos x cuadrado.
Anda, eso era precisamente lo mismo que habíamos obtenido nosotros en esta fórmula, ¿verdad? Mm. Mucho más rápido, de dos modos distintos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Volvemos a derivar, ¿verdad? Porque yo quiero que aparezca aquí un cuadrado, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué tendríamos? Si vuelvo a derivar esta fórmula, me quedaría el sumatorio desde n igual, ahora voy hasta cuándo, que sería n por n es n al cuadrado, y aquí aparece x elevado a n menos 1. Claro, como esta potencia empieza en 1, pues esta también empieza en 1, ¿verdad? Y aquí derivo la parte de la derecha y ¿qué me quedaría? Igual, derivada de un cociente, pues aquí tengo 1 por el 1 menos x al cuadrado menos el x por la derivada, que sería 2 veces el 1 menos x y por un menos 1, y todo eso dividido entre el 1 menos x a la cuarta, que lo que yo veo es que, hombre, hay un 1 menos x que puedo simplificar con el de abajo para que aquí me quede 1 menos x menos, con este menos se convierte en más, 2x, y todo eso dividido entre el 1 menos x al cubo. Y al final todo esto que nos sale fuera, fuera, y tendré aquí x más 1 entre 1 menos x al cubo. Anda, ¿y esto qué ha sido? Así precisamente la fórmula que hemos obtenido aquí, ¿verdad? Sí. Porras, me sobra un 2. Ahora me acabo de dar cuenta, este 2 sobra, aquí aparece 1 más r entre 1 menos r, exactamente. Entonces aquí este 2 sobra, y esto no es un 6, no es un 6, no es un 6, sino que es un 3. ¿Vale? Aquí tengo un 3 más 3x, aquí tengo un 3, y entonces aquí que nos queda el 3 y el 3. Vale, ahora sí, ¿de acuerdo? Bien, nos ha servido para ver que antes no estaba bien. Pero fíjate que hemos llegado a la misma fórmula. Obviamente esto ha sido mucho más rápido que todo el proceso que hemos hecho antes, ¿verdad? Sí. Porque estamos utilizando herramientas que en la ESO no se pueden utilizar, que son la derivación de la serie término a término. Ahora sí. Entonces ahora tenemos esta fórmula de forma mucho más sencilla. Eso sí, esta es la serie de x elevado a n menos 1, ¿verdad? Mm. Entonces esto en realidad, ¿quién es? Es x elevado a n entre x. O sea que de nuevo tengo que pasar a x multiplicando. Pero una vez que ya tengo la fórmula para x elevado a n, la fórmula para el nx elevado a n y la fórmula para el n cuadrado x elevado a n, saco fácilmente la fórmula para nuestros elementos, ¿verdad? Que sería igual descomponer la suma en 3. ¿Se entiende? O sea que eso es también sencillo. Es decir, aquí lo sencillo ha sido que hemos llegado a esta misma fórmula de forma mucho más rápida. ¿Vale? Bien. Mira, vamos a hacer ahora el D para que veas uno que tiene factoriales. Porque los que tienen factoriales, hasta ahora, ¿qué tipo de serie hemos utilizado siempre? La geométrica, ¿verdad? Con los factoriales vamos a utilizar otro tipo de serie que no viene de la geométrica, sino que viene de otra función, que es la función exponencial. Entonces, primero estudiamos el radio de convergencia, ¿no? Ahora sí te recomiendo, como hay un factorial, que no utilicemos la fórmula de Hadamard, porque la raíz del factorial, eso me suena a fórmula de Stirling, pero si no te la sabes, no sabes muy bien qué tienes que poner. Entonces, cuando tengas factoriales, intenta utilizar el cociente, siempre que sea posible. ¿Vale? Entonces, estudiamos el radio de convergencia. Decimos, bueno, pues esto ¿qué sería? Sería 1 partido por el radio es igual al límite cuando la n tiende a infinito, ¿de quién? De, aquí tengo valor absoluto de a sub n más 1 dividido entre el a sub n. Y nos quedaría entonces el límite cuando la n tiende a infinito de. Tenemos ahora un valor absoluto y aquí aparece n más 1 al cuadrado más 2 que multiplica a n más 1 menos 3, todo ello dividido entre n más 1 factorial
y dividido entre el término n, que sería el n al cuadrado más el 2n menos 3 entre un n factorial. Lo primero que puedo ver es que todos estos términos van a ser mayores que 3. Si quiero, lo puedo decir. Si no, digo, mira, lo dejo con valor absoluto porque no tengo ganas de ver si de verdad los polinomios son más grandes de más. No me hace falta tampoco. Tampoco es tan grave. Dejar el valor absoluto con el polinomio no afecta mucho. Simplemente digo, bueno, pues esto va a ser el límite de... Lo que sí es que voy a escribir como una única fracción. Porque este n factorial pasa a estar multiplicando n factorial y divide aquí abajo a este n más 1 factorial. Y aquí tengo el valor absoluto del polinomio de arriba, que sería este n más 1 al cuadrado más 2 por n más 1 menos 3, dividido entre el n al cuadrado más 2n menos 3. Pero a fin de cuentas, ¿estos qué son? Polinomios de grado 2, ¿verdad? Sí. Entonces, toda esta parte de aquí, ¿a qué tiende? Tiende a el coeficiente líder de arriba, lo que multiplica el n al cuadrado es un 1, entre el coeficiente líder de abajo, lo que multiplica n al cuadrado es 1, ¿verdad? Pues entonces tiende a 1. Pero este término, ¿cuánto vale? Pues claro, n más 1 factorial, ¿quién es? N más 1 factorial es n más 1 por n factorial, ¿verdad? Entonces este n factorial se me simplifica con el n factorial de abajo y que me queda simplemente dividiendo. Un n más 1, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que 1 entre n más 1 ¿a qué tiende? A 0, ¿verdad? ¿Y 0 por algo que tiende a 1? 0. ¿Eso qué significaría? Significaría que entonces mi radio de convergencia, ¿cuánto vale? Más infinito, ¿verdad? Infinito. ¿Eso qué me está diciendo? Que el intervalo de convergencia es todo R. Es decir, es I igual a R. Es decir, hay convergencia de serie en todos los puntos. Y decimos, vale, una vez que yo sé que hay convergencia de la serie, ¿cómo puedo calcular su suma? Pues yo sé que en todos los puntos va a ser convergente. Hasta ahora, como decimos, hemos trabajado siempre con esta serie geométrica, ¿verdad? Pero aquí había unos productos de cosas, pero no había muchísimos productos. Porque esto ya me cuesta más verlo, este factorial. Decimos, bueno, ¿cómo puedo estudiarlo? Nos vamos al desarrollo de una serie conocida que es la serie exponencial, ¿verdad? Y es que, para sumarla, sabemos que la función e elevado a x se puede calcular su desarrollo en serie de potencias como 1 más x entre 1 factorial más x cuadrado entre 2 factorial más x cubo entre 3 factorial más punto suspensivo. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. ¿De acuerdo? Cuando tengamos factoriales debemos pensar automáticamente en tiene que aparecer la función exponencial de algún modo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos ajustar esta serie para convertirlo en funciones exponenciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí no tengo solo n factorial, ¿verdad? Sino que arriba hay un polinomio. Entonces debo intentar jugar con esto para conseguir convertirlo en distintas sumas de exponenciales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé sumar la función cuando solo hay factoriales abajo, no cuando hay polinomios arriba, ¿verdad? Entonces debemos reescribir la serie de forma adecuada. Para lo cual
nos fijamos en el término general. Y decimos, venga, vamos a coger nuestro a sub n, que nuestro a sub n es este n al cuadrado más 2n menos 3. Y todo eso dividido entre n factorial, ¿verdad? Quiero que no haya cosas arriba. Para que no haya cosas arriba se me tienen que simplificar con cosas abajo, ¿verdad? Y quiero que se me simplifique bien, en el sentido de que no me puede faltar un término intermedio porque entonces no es un factorial, ¿verdad? Quiero que el primer término que se me simplifique sea una n. ¿Cómo puedo conseguir que se me vaya una n? Hombre, había una opción relativamente clara que sería, saco una n factor común, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo escribir todo esto como algo que multiplica a n. Dice, si yo fuerzo a que esto sea n por lo que sea, ¿verdad? ¿Quién es ese lo que sea? Hombre, pues ese lo que sea sería aquí un n más, aquí ¿quién aparece? Un 2, ¿verdad? Y luego tengo aquí este menos 3. Todo eso dividido entre n factorial, ¿verdad? O sea que esto lo podría separar yo en quién. En una suma de dos cosas, ¿verdad? Que sería el n que multiplica al n más 2 dividido entre el n factorial y todo eso menos 3 que multiplica al 1 partido n factorial. Esta parte me mola porque ya tengo 1 entre n factorial, ¿verdad? Que es lo que tengo que tener aquí. Sí, es que hay un 3. Bueno, el 3 no pasa nada porque lo saco fuera multiplicando y ya está, ¿verdad? Entonces ahora decimos, ¿cómo sigo ajustando el resto? Porque es verdad que aquí yo puedo decir, esta n se me simplifica con una n de abajo. Porque aquí tengo n que multiplica a n menos 1 factorial, ¿cierto? Sí. Entonces, simplifico y ahora me quedaría arriba n más 2 entre ¿quién? Entre n menos 1 factorial menos 3 veces 1 partido n factorial. Hemos avanzado, pero sigue habiendo un polinomio. Lo que pasa que ahora en vez de ser un polinomio de grado 2 ya he bajado y es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Quiero seguir eliminando este polinomio. ¿Qué me hace falta? Que aparezca arriba un n-1 factorizado, ¿verdad? O sea, que yo quiero tener arriba un n-1, pero quien tenía un n más 2, entonces ¿qué me hace falta para ajustarlo? Sumarle 3, ¿verdad? Y todo eso lo divido entre n-1 factorial. Y resto este 3, 1 partido n factorial, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que ahora, claro, cuando yo separo de nuevo en la suma, esto sería n-1 entre n-1, todo eso, factorial, ¿verdad? Más 3 veces 1 partido el n-1 factorial, y aquí aparece menos 3 veces el 1 partido n factorial, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo queda todo esto simplificado? El n-1 se me simplifica y sería 1 entre n-2 factorial más 3 veces 1 partido n-1 factorial menos 3 veces el 1 partido n factorial, ¿verdad? Sí. Venga, entonces vamos a ver cómo puedo separar yo ya esta suma de la que tenía. Porque entonces, ¿qué tenemos? Es decir, como el término a sub n se permite escribir como 1 entre n-2 factorial más 3 veces el 1 partido n-1 factorial más, perdón, aquí un más y luego un menos 3 veces el n factorial, tenemos que ¿quién sería nuestro sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito
de a sub n x elevado a n. Claro, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos aquí que esto sería un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De 1 partido el n menos 2 factorial más 3 veces el n menos 1 factorial menos 3 veces el n factorial, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esta suma, porque esta suma es verdad que aquí empieza en un n menos 2 factorial, ¿verdad? Pero el n menos 2 factorial, si lo pongo como la suma de n igual a 1 está definida, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer esto? Tendría que hacer primero decir, bueno, esta suma yo la voy a expresar como el primer término, ¿verdad? Que sería el a sub 1 x más, y ahora pongo el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito del a sub n x elevado a n. Ahora, para este sumatorio que ya empieza en 2, sí tiene sentido escribir un n menos 2 factorial. Entonces aquí sí puedo poner desde n igual a 2 y me falta sumar este término a sub 1 por x. No pasa nada, pero si lo hago, yo hago este ajuste, reescritura de términos donde pueda. Cuidado que me falta poner aquí el x elevado a n, ¿vale? Más el a sub 1 por x. Que el a sub 1 es fácil de calcular, ¿no? Porque sería 1 al cuadrado más 2 por 1, ¿cuánto sale? 3, ¿no? 3 menos 3, anda, es que para el a sub 1 resulta que este término es 0, ¿verdad? O sea que realmente este sumatorio no empieza en 1, sino que ¿dónde empieza? En el 2. Claro, para que tenga sentido calcular esto, ¿vale? Y decimos, bueno, yo puedo escribir entonces esto como el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de x elevado a n entre n menos 2 factorial más 3 veces el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de x elevado a n entre n menos 1 factorial menos 3 veces el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. ¿Puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo separar una suma infinita en varias sumas infinitas? Cuando Cuando cada convergen. una de ellas converge por separado, ¿verdad? Mm. Técnicamente, si queremos hacerlo bien y ser formales, yo primero tendría que hacer aparte, estudio esta suma por separado, estudio esta suma por separado, estudio esta suma por separado. Las tres convergen, bien, entonces lo separo y la suma es que ya la he calculado. Entonces en la práctica lo que uno hace es que dice, vamos a separar, porque a fin de cuentas yo ahora tengo que calcular cada una de esas por separado, ¿verdad? Si alguna no me sale es que no podía separar. Y si las tres me salen, ¿ves cómo podía separar? El razonamiento es un poquito poco formal, ¿sabes? Pero bueno, es lo que estamos acostumbrados a hacer. Es decir, primero separamos y luego preguntamos. Aunque deberíamos hacerlo al revés. Entonces decimos, bueno, vamos a ajustarla, ¿verdad? Porque yo quiero tener el qué? La serie exponencial. Es decir, quiero tener e elevado a x, que es igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial, ¿verdad? Entonces nos fijamos en que el n del exponente es el mismo que el n del factorial. Pero aquí no ocurre eso, ¿verdad? Claro. Entonces, primero decimos, bueno, es que esta serie tú la puedes reescribir, ¿no? Porque en verdad, aquí tienes un sumatorio de x elevado a algo entre, tú dices, sí, tienes n menos 2 factorial, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza la n? No. Entonces, el primer factorial que te aparece, ¿cuál es? 2 menos 2, ¿qué es? 0 factorial. Y luego para n igual a 3 sería 3 menos 2, que es el 1 factorial. Ah, entonces en verdad tú puedes llamar a esto n factorial, ¿verdad? Y la n ¿dónde empieza ahora? En 0, ¿verdad? Hasta el infinito. Lo que pasa es que estás haciendo, esto que hacemos así, como de cabeza, realmente son dos cambios. Un primer cambio que sería, primero haces
m igual a n menos 2. Claro, entonces todo te queda esto con desde m igual a 0 el m factorial y aquí, entonces esto sería elevado a m más 2, ¿verdad? Y luego un segundo cambio que dice, es que no me gustan las m. Pues luego hago m igual a n, ¿vale? Y así ya lo dejas todo con las n. Vale, ahora hacemos el mismo cambio aquí. Decimos, vale, es que esto va a ser un sumatorio. No me gusta tener n-1 factorial. Pues llamo m a n-1 para que me quede m factorial. Y luego lo cambio por la n para que así me quede n factorial. Aquí entonces la x me va a quedar elevado a n más 1, ¿cierto? Pero ¿dónde empieza el sumatorio? El 1. En 1. Bueno, vale, no empiezo en el 0, no pasa nada. Y este sí está bien, ¿verdad? Solo que empiezo en el 2, no empiezo en el 0. Venga. Ya lo tenemos casi. Porque ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos decir, bueno, ahora lo que me fallan son los exponentes, ¿verdad? Pero los exponentes es fácil ajustarlos. Porque x elevado a n más 2 es x elevado a n por x al cuadrado. Y entonces este más 2 lo saco fuera. Es decir, que esto sería un x al cuadrado que multiplica el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial, ¿verdad? Ahora me vengo aquí y tengo un más 1. El más 1 lo saco fuera, ¿verdad? Y pongo más 3x. Pero, ¿a mí qué me gustaría tener? Me gustaría tener no la suma. Pues claro, esto se convierte en la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. Y a mí me gustaría tenerla desde 0, ¿verdad? Me dice, bueno, pues yo la escribo desde 0. Sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. Pero tú, ¿qué has hecho? Has añadido un término, ¿verdad? ¿Qué término has añadido? El término n igual a 0. Si añades el término n igual a 0, tienes que restar el término n igual a 0, que sería x elevado a 0, 1, 0 factorial 1, pues simplemente resto 1, ¿verdad? Y luego aquí, menos 3. No tengo que sacar ninguna x, no tengo ningún factorial más que ajustar, pero la serie empieza en el 2. Me gustaría que mi serie, sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, empezase ¿dónde? En el 0, ¿verdad? Pero como tú has añadido aquí dos términos, el término n igual a 0 y el término n igual a 1, restamos el término n igual a 0, ¿verdad? Que sería resto 1, y resto el término n igual a 1, que sería x elevado a 1, x, entre 1 factorial, que sería 1. ¿Por qué hemos hecho todo esto? Porque ahora sí podemos decir, es que este sumatorio lo conozco, ¿verdad? Y es elevado a x. Y este sumatorio lo conozco también, y es elevado a x. Y este sumatorio lo conozco también y vale elevado a x. Y entonces, ¿qué nos queda? Que todo esto sería aquí x cuadrado por elevado a x. Luego tendría aquí un más 3x que multiplica al elevado a x menos 1. Y por último tendría un menos 3 que multiplica a elevado a x menos 1 menos x. Y esta es la suma de la serie potencia n cuadrado más 2n menos 3 entre n factorial por x elevado a n. Y la diferencia es que aquí hemos usado la función exponencial. ¿De acuerdo?